Vamos a disfrutar de la palabra, hermanos. Vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar su pensamiento, su voluntad, su consejo, su dirección. Y oramos esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu se glorifique y glorifique tu palabra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros esta mañana, cada uno de tus hijos, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es una lámpara, una luz que alumbra nuestro camino, nuestros pasos. Y te damos muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias, porque por tu misericordia estamos esta mañana aquí delante de la presencia tuya, delante de la presencia del Dios vivo, del Dios verdadero y poderoso. Estamos agradecidos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Que la unción del Espíritu Santo sea sobre mi vida esta mañana, como te lo he pedido todos estos días, Señor, para que no sea yo el que hable, sino que sea el Espíritu Santo sea el que hable, el Espíritu de mi Padre esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El tema que vamos a compartir hoy lleva como título La búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios es algo indispensable para todo hijo de Dios. El mayor ejemplo que tenemos de búsqueda de Dios es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La búsqueda de Dios es fundamental para todo hijo de Dios. Y por supuesto, la búsqueda de Dios es fundamental para cualquier ser humano. Pero uno podría pensar que nosotros, como ya le entregamos nuestra vida a Cristo, entonces ya buscamos de Dios. Y que los que están fuera de la iglesia tienen que buscar de Dios. De hecho, le recomendamos muchas veces a las personas, busque de Dios. Pero le decimos a la gente, busque de Dios, y nosotros los hijos de Dios muchas veces no buscamos a Dios como tenemos que hacerlo, como necesitamos hacerlo. El mayor ejemplo de búsqueda de Dios, y es el ejemplo del Hijo de Dios, de Jesucristo, siendo Hijo de Dios, como nosotros lo somos hoy, hijos de Dios en Cristo, es Jesús. Lucas capítulo 5, en el versículo 16, dice que mas Jesús se apartaba, mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué? Y oraba. Jesús, siendo Dios, siendo hijo de Dios y siendo Dios, cuando él estuvo aquí en la tierra, él se apartaba y oraba y buscaba del Padre. Él reconocía su necesidad, él sabía que era algo fundamental para poder cumplir el propósito del Padre mientras estaba en la tierra. Lucas 6, versículo 12, dice que en aquellos días él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche, toda la noche orando a Dios. Y esos son algunos de los ejemplos, pero la vida de Jesús fue una vida de búsqueda de Dios Padre. Él no paró. Todos los años que él estuvo aquí en esta tierra, él siempre buscó del Padre. Y no buscaba poquito, él buscaba abundantemente estar en la presencia del Padre. Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios. Por eso les decía que la búsqueda de Dios es indispensable para todo hijo de Dios. Y por supuesto, todo ser humano necesita buscar de Dios. Los de afuera necesitan empezar a buscar y nosotros necesitamos continuar buscando. Seguir buscando de Dios constantemente. Lo normal en un hijo de Dios es que su espíritu, como el de Cristo, sienta la necesidad de la comunión con el Padre Celestial. Eso es lo normal en los hijos de Dios, que sintamos esa necesidad de buscar esa comunión con nuestro Padre Celestial. El Hijo queriendo estar con el Padre en esa comunión es una necesidad del Espíritu del Hijo que mora en nosotros. Estar en comunión con el Espíritu del Padre también, porque Dios es Espíritu. Es importante que comprendamos que también el Padre anhela la compañía, la comunión de sus hijos. La oración de los hijos de Dios es un gozo. La Escritura lo enseña en diferentes partes. Es un gozo para el Padre Celestial. Que nosotros nos acerquemos a Él en oración, que lo busquemos, que entremos en esa comunión siempre. Es un deleite para el Padre Celestial. Pero lo normal es que haya un anhelo, porque el Espíritu del Hijo que mora en nosotros, Él anhela esa comunión con el Padre. Vamos a plantear 3 preguntas
acerca de la búsqueda de Dios. La primera pregunta es, ¿cómo debemos buscar al Señor? ¿Cómo debemos buscarlo? Ahora sí vamos a Primera de Crónicas. Para que tengan una idea, Crónicas se refiere a la historia, a las vivencias de los reyes de Israel. Vivencias, algunas buenas y otras no tan buenas. ¿Cómo debemos buscar al Señor? 22:19 dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo debemos buscar al Señor? Dice aquí la palabra de Dios que debemos poner nuestros corazones y nuestra alma, disponer nuestro corazón y nuestra alma en buscar a Dios. Es decir, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, debemos disponernos para la búsqueda de Dios. Es una disposición de todo nuestro ser, porque habla del corazón y el alma, está hablando como de todo lo profundo de nuestro ser. El espíritu, el alma, que conlleva la mente, las emociones y la voluntad, fuerza de la voluntad para buscar de Dios. Así debemos buscar al Señor, con corazón y alma, con buenas ganas, con disposición. Segunda de Crónicas 15, en el versículo 12, dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Esta palabra refuerza más ese cómo debemos buscar de Dios, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. No hay nada más importante que buscar de Dios. Ni dinero, ni cosas de este mundo, ni novia. Primero es buscar de Dios, ponerle todas las ganas a buscar de Dios, todo nuestro ser a buscar de Dios. Eso es parte del cómo debemos buscar al Señor. ¿Cómo? Con esa gran disposición. Y vean que aquí tenemos este ejemplo del pueblo de Judá. En ese momento el rey que había sobre este pueblo, sobre el pueblo de Judá, era el rey Asa. Y él se dispuso en ese momento para eso y motivó al pueblo para que buscaran a Dios de todo corazón y con toda su mente y con todo su ser, con todas sus fuerzas. Así es como hay que buscar a Dios. No es así poquito, no es con medias ganas. Hermanos, tenemos que levantarnos, tenemos que sacudirnos y ponerle ganas a la búsqueda de Dios. Ahí mismo en Segunda de Crónicas, capítulo 7, otro aspecto de cómo debemos buscar al Señor, en el 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cómo debemos buscar al Señor? Aparte de con todo el corazón y el alma, con humildad, humillados, reconociendo nuestra necesidad, nuestra dependencia de Dios siempre, entendiendo que separados de Él no podemos hacer nada, que necesitamos ser ayudados por Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Verdad que aquí es invocado el nombre del Señor? Nosotros somos ese pueblo sobre el cual el nombre de Jesucristo es invocado. Estamos reunidos en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Dios vivo y verdadero. Si se humillare mi pueblo, nosotros, y la humillación nuestra consiste en reconocer que separados de Él no podemos hacer nada. Somos totalmente dependientes de Dios. Separados de Él, nosotros estaríamos expuestos al mal. Por eso es que oramos, líbranos del mal. ¿Quién nos puede librar del mal sino Dios Todopoderoso? Y hay que buscarlo para ser librados en medio de este mundo de maldad. Si se humillare mi pueblo, si reconocemos esa necesidad ante Él y de verdad lo buscamos, el que busca a Dios es porque en su interior, en su corazón, en su alma, en su mente, dice, yo sé quién soy. Yo sé que yo solo estoy perdido. Yo necesito la ayuda de Dios, del Todopoderoso. Yo lo reconozco y me humillo, Señor, te necesito que me ayudes en esto, que me ayudes en lo otro. Necesito que me ayudes a tener dominio propio, a controlar mi propia alma, mi situación interna, mis malos deseos muchas veces. Ayúdame, Señor, y lo busco porque lo necesito y reconozco que lo necesito.
si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y oraren. Entonces dice el Señor que si lo hacemos, si tenemos esa humildad, entonces Él oirá desde los cielos, Él oye y Él responde y sanaré su tierra. Ahora, aquí no se trata de solamente, digámoslo así, de una tierra que se enferma, donde no hay buen fruto, donde los árboles o el fruto sale dañado o no produce suficiente o no produce la tierra. Esa tierra a la que se refiere es su vida. Son todos los aspectos de su vida y de mi vida. Yo sanaré su tierra. ¿Cuál es su tierra? Bueno, primero mi propia vida, mi familia, mi negocio, mi situación de trabajo, mi salud. Yo sanaré su tierra. Si nos humillamos y buscamos al Señor, entonces Dios promete que Él oye y Él actúa sobre nuestra vida y Él sana, Él sana. Y sabemos que la sanidad está en Cristo y por eso tenemos garantía, sanidad de todos los aspectos de la vida. No estoy hablando solo de lo físico, de todos los aspectos de la vida, porque necesitamos que todos los aspectos de nuestra vida estén sanos. Necesitamos que nuestra familia esté sana en cuanto a la relación, que la relación de pareja esté sana, que la situación económica esté sana, que todo esté sano y entonces hay bendición de Dios. Pero ¿cómo tenemos que buscar al Señor entonces? Con corazón y alma, con todo nuestro ser y con humildad. Amén. Dios todo lo ve. Los ojos del Señor están sobre toda la tierra y Él todo lo ve. Él nos ve a nosotros. Él sabe cuando nosotros lo buscamos con todo corazón y toda alma. O también se da cuenta cuando solo oramos para decirle gracias, Señor, por la comida. Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Pero tenemos que comprender y a través de la palabra entender que buscar a Dios es fundamental. Es como respirar. Y estoy hablando de nosotros, los hijos de Dios. Para nosotros es fundamental buscar de Dios con corazón y alma y humillarnos, reconociendo cada día nuestra necesidad de Él. Ustedes saben que a veces hay actitudes en el ser humano de arrogancia. Hay actitudes de arrogancia, no de humildad. Y eso no le permite a las personas buscar de Dios. Porque la persona no reconoce. Piensa que es la gran cosota, que la persona es la gran cosa. Es un engaño que está en el alma del ser humano. Porque el diablo mismo se encargó de enseñarle al hombre que Él es Dios. Mírelo usted en esos presidentes. Vea esa actitud bien reflejada en esos presidentes de algunos países. Personas arrogantes. Algunos están imaginando, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Y ellos piensan que ellos son la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Es una arrogancia y no se dan cuenta que solo son polvo. Porque dice Dios, ¿qué es el hombre? Sino solamente polvo. El hombre sin Dios no es nada, hermanos. El hombre sin Dios es un puñillo de polvo. Eso es todo. No es eso lo que queda cuando incineran a un muerto. Llegan con un tarrillo así y le dicen, tome a su papá o a su mamá o a su hermano. Un puñillo de polvo, hermanos. Pero el ser humano a veces cree que es una gran cosa, que es grandioso. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada, hermanos. No tenemos nada. Por más que una persona diga, es que yo soy carguísima, ¿verdad? Porque soy muy inteligente, o tengo mucha fuerza, o soy muy sabio aquí en la tierra, o tengo mucho dinero. Cuando se murió, igual un puñillo de polvo. Sin Dios, hermanos, no somos nada. Y de ahí, de entender esto, es que debe provenir la humildad ante Dios. Somos necesitadísimos de Dios. Y por eso, esto debe motivarnos a nosotros a buscarlo con corazón y alma. Amén. Así tenemos que sentir y pensar. Segunda pregunta, ¿cuándo debemos buscar al Señor? Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Continuamente. ¿Cuándo debemos buscar al Señor? Continuamente. Siempre, siempre debemos buscarlo. No podemos interrumpir la búsqueda de Dios. No podemos detener la búsqueda de Dios. Es algo continuo en nuestra vida. Tiene que ser continuamente. De todos los días, hermanos, porque usted y yo todos los días necesitamos al Señor. Todos los días necesitamos de su favor, de su ayuda, de su misericordia. No hay día que no estemos necesitando que Él nos sostenga. No hay un solo día, hermanos. Todos los días necesitamos que Él nos tome de su mano y nos ayude. Todos los días. Entonces hay que buscarlo continuamente y no interrumpir esa búsqueda de Dios por ninguna cosa. Démosle siempre prioridad a ese espacio de buscar de Dios.
Tenemos que darle prioridad. Luchar siempre para que ninguna otra cosa ocupe el lugar, tiempo de buscar de Dios. Luchar y no permitir que otra cosa lo ocupe. Isaías 26:9. Isaías 26:9. Este versículo fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí de la Biblia, porque precisamente pues, nos motiva a buscar de Dios. Y cuando uno se convierte al Señor, lo primero que tiene que aprender es que necesita buscar de Dios constantemente. Y dice este pasaje, dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Con mi alma te he deseado en la noche. Y aquí está hablando de algo que otras veces he compartido. Hermanos, uno tiene que prepararse y disponerse con anterioridad para orar, para congregarse, para buscar de Dios en todo sentido. Uno tiene que disponerse con anticipación. Por eso dice, con mi alma te he deseado en la noche. Entonces, lo que está diciendo aquí esta persona es que él en la noche deseaba la presencia de Dios, estar en comunión con Dios. Desde que se acostaba con ese deseo, con esa disposición. Entonces, ¿qué hacía? Con mi alma te he deseado en la noche, y mientras dure el espíritu dentro de mí, entonces madrugaré a buscarte. Se acostaba con esa disposición y ese deseo de buscar de Dios. Entonces madrugaba a buscarlo porque ya estaba preparado. Ahora, madrugaré a buscarte. Madrugar a buscar a Dios en las primeras horas de la mañana. Eso es parte. Madrugaré a buscarte temprano, ¿verdad? Eso es importante antes de comenzar el día, buscar de Dios. Pero también temprano en la vida. Buscar a Dios temprano en la vida. Entre más joven una persona busca de Dios, como dice Eclesiastés, para los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que las cosas se pongan feas. Porque así es. Hay que buscar a Dios temprano, hermanos, antes de que la cosa se ponga difícil. Por eso hay que buscarlo temprano antes de que empiece el día. Porque si no lo buscamos temprano, la de menos se nos pone feo en el día. O una persona joven, si no busca a Dios temprano, si no empieza temprano, cuando tiene la oportunidad y escucha, los niños, los jovencitos y los jóvenes, busquen de Dios temprano, antes de que por no buscar de Dios comiencen a tomar malas decisiones, comiencen a tener problemas, se casaron con quien no debían, empiezan a tener problemas en el matrimonio, tienen problemas con los hijos, no saben qué hacer, es un desastre, porque no madrugaron a buscar de Dios, no comenzaron temprano a buscar de Dios. Entonces, a Dios hay que buscarlo antes de que la cosa se ponga fea. Amén. Antes. ¿Por qué? Porque es que somos dependientes de Dios. Si lo buscamos antes, la cosa no se nos va a poner fea porque Dios va a escuchar y Él va a ir poniendo todo en orden. Temprano, en las horas de la madrugada o en las horas de la mañana. Temprano en la vida. Temprano como lo primero, como dándole prioridad a Dios, ¿verdad? Como buscando a Dios de primero antes que cualquier otra cosa, antes que buscar el dinero, antes que buscar el confort, antes de buscar el placer, antes de buscar cualquier cosa. Primero Dios, lo primero. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu, o sea, mientras esté aquí en esta tierra, en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Por qué? Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ahorita hablamos de los juicios, porque quiero que veamos otro pasaje. Salmo 78, versículo 34. ¿Cuándo debemos buscar de Dios? Continuamente. Segundo, ¿cuándo debemos buscar de Dios? Temprano, antes de que la cosa se ponga fea. Dice Salmo 78, versículo 34. Y aquí voy a ubicarlos en el contexto de esto. Aquí está hablando de lo que pasaba con el pueblo de Israel, el pueblo que fue escogido por Dios, el pueblo sobre el cual su nombre era invocado. Pero hoy nosotros somos el pueblo sobre el cual el nombre del Señor es invocado. Y vean lo que pasaba con ellos, que eran el pueblo de Dios. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Si los hacía morir, porque ellos iban, Él era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Vieron milagros, maravillas y todo Dios estaba con ellos. Pero empezaban en unas rebeldías y entonces dice Dios, si los hacía morir, o dice la palabra, si los hacía morir, entonces
buscaban de Dios. Es decir, ellos dejaban de buscar de Dios, siendo el pueblo de Dios, dejaban de buscar de Dios. Y para que volvieran a buscar de Dios, Dios tenía que hacer morir a algunos para que tuvieran temor. Si los hacía morir, entonces se volvían, ya ahora sí tenían disposición, solicitud, se volvían solícitos en busca suya. Ay, ahora sí, Señor, porque es que no, ya está feo esto. La cosa se está poniendo difícil y entonces, hermanos, pero entonces ¿cuándo tenemos que buscar de Dios? Antes de que lleguen las dificultades, antes de que llegue lo difícil, antes de que las cosas empiecen a morir. Porque esa muerte, en ese caso era muerte física y en algunos casos, también en el Nuevo Testamento, ya en Cristo, algunos murieron. Por ejemplo, en Corintios habla del juicio por causa de no examinarse y por no buscar de Dios como tenía que ser. Algunos estaban enfermos, debilitados y algunos habían muerto porque no tenían la solicitud, la disposición hacia Dios. ¿Cuándo debemos buscar de Dios? Antes de que lleguen las dificultades. Antes, hermanos, es antes. Es mucho mejor antes, ¿verdad? Es preventivo, antes de que la cosa se ponga espesa. Se acordaban entonces que Dios era su refugio, hermanos. Es que Dios es nuestro refugio. ¿A quién iremos? Dice Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Dígame. Si alguien no quisiera disponerse a buscar de Dios con alma, corazón, con solicitud, con disposición, dígame, ¿a dónde vamos? Dígame, ¿dónde encontramos otro refugio igual que Dios? ¿Dónde? Entonces se acordaban que Dios es su refugio. Nosotros tenemos que acordarnos que Dios es nuestro refugio, que Él era el Redentor, el que los había librado de Egipto, de la esclavitud. Nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. Nos libró de la esclavitud. Él es el que libra de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. Él es nuestro Redentor. No se nos tiene que olvidar, pero que no nos pase como a ellos, ¿verdad? Porque si los hacía morir, entonces sí se volvían solícitos en busca suya. Y ahí sí reconocían que Él era su refugio y se acordaban. Hermanos, no se nos olvide, Dios es nuestro refugio. Él es su refugio y mi refugio. Y no hay otro, no hay más refugio, solo Dios. Es el único refugio. ¿Cuándo debemos buscar al Señor? Continuamente, temprano, antes de que lleguen las dificultades. No espere a que lleguen los problemas para iniciar la búsqueda de Dios. Amén. No espere a que lleguen los problemas, hermanos. Empiece ya. Y bueno, gloria a Dios que hoy estamos aquí. Amén. Estamos buscando de Dios. Ok, ahí sabemos cómo es esto. Ahora, ¿qué beneficios? Tercera pregunta que nos planteamos. ¿Qué beneficios obtenemos al buscar al Señor? Segunda de Crónicas 15:1 dice, estamos planteándonos la pregunta, ¿qué beneficios obtenemos al buscar de Dios? Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Asa era el rey en ese momento, el rey de Judá en ese momento. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Como dice la palabra en otra parte, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. ¿Cuál es el primer beneficio y el más grandioso beneficio que un ser humano puede tener? La presencia de Dios con uno. La presencia de Dios con nosotros. Porque si Dios es por nosotros y con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Y si Dios está con nosotros, su presencia está con nosotros, entonces no hay poder, no hay fuerza que sea superior a Él, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor Dios con nosotros que cualquier circunstancia, que cualquier enfermedad, que cualquier poder, que cualquier fuerza del enemigo. No hay fuerza del enemigo que pueda contra Dios. El mayor beneficio que un hijo de Dios obtiene al buscar de Dios es tener su presencia consigo. La presencia de Dios es caminar con Dios y donde usted está, ahí está la presencia de Dios. ¿Y por qué se sujetan los demonios a los hijos de Dios? Por la presencia de Dios. Pero es cuando un hijo de Dios busca a Dios. Y aún los demonios se sujetan. No hay fuerza que pueda contra la presencia de Dios. Entonces, ese es el más grandioso beneficio que obtenemos. Dios con nosotros. Si lo buscamos
lo encontramos. Este es el gran secreto de obtener la presencia de Dios. El que busca, halla, dijo Jesús. Eso es un gran secreto revelado. Jesús dijo, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y recibiréis. Porque todo aquel que busca la presencia de Dios la encuentra. Pero, ¿qué fue lo que le dijo Dios a esta gente? A través de Azarías, ¿qué le dijo al rey y al pueblo? Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, qué feo eso, él también os dejará. Y ese era el pueblo de Dios, hermanos. Y nosotros sabemos, como hijos de Dios, que lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y le entregamos nuestro corazón a Cristo. Pero si nosotros dejamos de buscar a Dios, pasa esa misma palabra, se aplica para nosotros. Si nosotros dejamos de buscarlo, si nos alejamos de Él, Él se aleja. Porque nosotros no lo estamos buscando, porque acordémonos que ya Él nos buscó primero. Entonces Él nos respeta. Entonces Él guarda la distancia y dice, este no se quiere acercar a mí, pues entonces yo tampoco me voy a acercar a Él. Realmente no me quiere cerca. Usted quiere a Dios cerca. ¿Cuántos quieren tener a Dios cerca? Si lo buscamos, si nos acercamos, Él se acerca. Si nos alejamos, Él se aleja. Este es el gran secreto de la presencia de Dios. Buscar a Dios, acercarnos a Dios y Él se acerca a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Entonces, ¿qué beneficios? La presencia. Ese es el más grandioso beneficio. Segunda de Crónicas 14:7. Segundo beneficio. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros. Eso dijo el rey Asa. Estamos hablando del mismo rey. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. El segundo beneficio de la búsqueda de Dios, paz por todas partes. Paz, qué bendición, paz, no guerra, no pleitos, no problemas. Paz, ¿cuántos quieren paz? La paz es algo valiosísimo, hermano. La paz es más valiosa que un montón de dinero, un montón de cosas. Más valiosa la paz. Paz por todas partes. Y aunque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, Él dijo, en mí tendréis paz. Paz. Al buscar a Dios encontramos esa paz, sin importar cuáles sean las circunstancias externas. Ahora, ¿paz para qué? ¿Qué pasó con esta gente? Como habían buscado a Dios, Dios les dio paz. Y eso les permitió a ellos edificar ciudades, cercarlas de muros, prepararse, hacer torres, puertas y barras. Les permitió prepararse porque tenían paz. Hermanos, y prepararse y prosperar, edificar y prosperar. Porque hermanos, ¿cómo puede haber edificación en la vida de una persona que no tiene paz? Porque no busca a Dios. Cuando lo que tiene son puros conflictos internos. ¿O cómo puede ser edificada una familia donde lo que hay son puros pleitos? ¿O cómo puede ser edificada una iglesia donde vivimos agarrados de las mechas, agarrados del pelo aquí? Si buscamos de Dios, tenemos el beneficio de la paz. Paz en nosotros, paz en nuestra familia, paz en la iglesia, paz en todas partes, paz en el trabajo, paz en los negocios, paz. Pero si buscamos de Dios, tenemos paz. Y la paz nos permite a nosotros crecer. La paz nos permite edificar. La paz nos permite a nosotros prosperar espiritualmente, emocionalmente, en salud. Nos permite prosperar hasta en lo económico. Porque una mente turbada ni siquiera puede pensar bien para manejar bien las finanzas, porque no tiene paz. Es un gran beneficio. Buscar de Dios nos provee paz. Paz por todas partes, para crecer, para prosperar, para edificar. Tercer beneficio. Vamos a Esdras. Esdras capítulo 6, versículo 21. Tercer beneficio de la búsqueda de Dios. Esdras 6, 21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Cuando buscamos de Dios, obtenemos santificación. Cuando lo buscamos, obtenemos santificación. El que busca al Señor se aparta de las inmundicias
de la tierra y de las gentes de la tierra, porque la gente de la tierra sin Dios vive en inmundicia, vive en el pecado. Cuando alguno deja de buscar a Dios, ¿qué hace? Comienza a contaminarse de las inmundicias de la tierra. Pero cuando lo busca, se aparta de las inmundicias de la tierra. Esto fue lo que pasó aquí, en esta situación. Buscamos a Dios. Nadie puede apartarse de las inmundicias de la tierra si primero no busca a Dios. Si usted tiene algún problema, usted tiene una lucha, usted como hijo de Dios o como hija de Dios, usted está luchando con algún pecado, con algún vicio, con alguna cosa de esas, ¿qué tiene que hacer? Buscar a Dios continuamente, con todo el corazón. Busque a Dios, porque cuando usted busca a Dios, en la presencia de Dios uno es santificado, porque Dios es santo y si estamos en comunión con la santidad nos santifica. Nadie puede salir de la inmundicia y de las inmundicias de la tierra si no busca a Dios, si no tiene esa búsqueda constante, esa comunión con el Dios santo. Si dejamos de buscar de Dios, te lo aseguro, deje de buscar de Dios y usted se va a contaminar con las inmundicias de la tierra. Si yo dejo de buscar de Dios, yo me voy a contaminar con las inmundicias de la tierra. Amén. Pero si buscamos a Dios, nos vamos a santificar. Y necesitamos esa santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo puede ver. Nadie puede llegar a su presencia si no es en santidad. Entonces, este beneficio de buscar de Dios también es muy importante. Amén. Entre más buscamos a Dios, entre más tiempo permanecemos en la presencia de Dios, mayor santidad podemos lograr. ¿Por qué creen ustedes que Jesús se mantenía tanto tiempo orando en comunión con Dios? Porque Él sabía que Él tenía que guardar su santidad. Él no podía contaminarse con las inmundicias de la tierra. Él estaba luchando porque Él estaba en carne. Él tenía tentaciones. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, porque Él guardó su santidad hasta el final. Y por eso Él buscaba la presencia del Padre en oración y pasaba hasta toda la noche orando. Yo creo que todos saben, o la mayoría saben, los sábados, por ejemplo, nosotros siempre venimos y oramos aquí a las 4:30 de la mañana. Y los domingos yo siempre me levanto también de madrugada y oramos. Bueno, Yane también lo hace. Igual viene aquí ya. Y yo no detengo esas cosas y oro todos los días. Tal vez no en la madrugada exactamente, pero en la mañana. Pero yo no paro de hacerlo porque esto lo aprendí desde el principio. Y yo sé que eso es lo que me ha sostenido a través de los años y a través del tiempo. Porque yo sé que yo dependo de Dios, yo lo sé. Sin Él, sin su presencia, sin buscarlo a Él, hermanos, ¿qué puede uno lograr? Lo más que puede lograr es contaminarse en el mundo. No hay otro camino, hermanos. Se contamina de fijo. Cuarto beneficio. Dice Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Aquí tenemos el cuarto beneficio, la saciedad del alma. Mientras nosotros estamos en este mundo, estamos viviendo en tierra seca, donde no hay aguas, donde usted puede buscar saciarse en lo que usted pueda pensar, tratar de hacer lo que usted quiera hacer en este mundo, pero su alma no se puede saciar. Usted puede comer lo mejor que pueda comer, puede pasear, puede darse todos los gustos que usted quiera darse aquí, tener la mejor ropa, los mejores tenis, el mejor carro, la mejor casa, las mejores cosas que usted pueda imaginarse en este planeta, y eso no lo sacia. Porque nosotros vivimos en un mundo, como lo dice aquí, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Aquí en este mundo no hay con qué saciar el alma, no hay. Solo Dios puede saciar nuestra alma. Y por eso es que dice, Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Es la presencia de Dios la que nos llena, la que nos sacia. Y saben que cuando la persona no busca de Dios, su alma se angustia. El alma se llena de angustias. ¿Saben qué son las depresiones? Uno puede ser tentado a deprimirse, pero una cosa es ser tentado y otra cosa es deprimirse. Son dos cosas diferentes. Pero generalmente las depresiones es porque la persona no está saciada en su alma, porque no busca de Dios y más bien tal vez hasta se ha contaminado en las inmundicias de la tierra, del mundo,
entonces su alma entra en una necesidad, en una desesperación, y esas son las depresiones. Porque ¿qué otra cosa son las depresiones? Un psicólogo podría decir no sé qué cuántas cosas, pero con base en la Escritura, yo no le puedo dar otra explicación, porque si una persona busca de Dios y tiene paz, una persona con paz no puede tener depresiones. Amén. Tiene una gran seguridad. Si tiene paz, tiene la felicidad. No hay depresiones, no hay desesperación, porque su alma está saciada. Pero, lógicamente, en un mundo donde no hay con qué saciar el alma, pues si no buscamos la única fuente, entonces la persona va a tener sed en su alma. Y esa sed se manifiesta en esa desesperación o necesidad. Así que ese cuarto beneficio es que al buscar de Dios, nuestra alma se sacia, se llena. Él nos da aliento de vida para perseverar, para seguir adelante, porque la vida continúa y tenemos que llegar hasta el final. Tenemos una carrera por delante y mientras tanto necesitamos ser saciados por Dios, que nuestra alma esté saciada, que tenga paz, felicidad, gozo, cosas que no las podemos encontrar en este mundo. Beneficio número 5, Segunda de Crónicas 31. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dice Segunda de Crónicas 31, versículo 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Este era otro rey. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Quinto beneficio, prosperidad. Ahí está en la palabra. Aunque la voluntad de Dios no es que atesoremos en la tierra, porque sabemos que Jesús dijo no nos hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo. La voluntad de Dios no es que atesoremos en la tierra para que nuestro corazón no esté en la tierra, sino que esté en el cielo. Pero Él tampoco quiere que tengamos necesidad, que pasemos necesidad. Entonces, Él ha prometido que si lo buscamos, nada nos faltará. Y recordemos la palabra que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hay que buscar de Dios para que haya prosperidad. Porque este principio que vivió Ezequías aquí, ese principio también es para nosotros. En todo dice que él ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Dios. Y en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, es decir, de acuerdo con la voluntad de Dios, él buscó al Señor para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. O sea, buscó a Dios de todo corazón y su voluntad y fue prosperado. Amén. Y sexto beneficio, Segunda de Crónicas, capítulo 16, en el versículo 12, dice, en el año 39 de su reinado, Asa, el rey que hablamos antes, que le había ido muy bien porque buscaba de Dios, ¿verdad? Pero él tuvo un cambio. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad, ¿qué hizo? No buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Es decir, la enfermedad de los pies le duró 2 años y murió. ¿Qué tipo de enfermedad? No sabemos, pero la cosa fue que le comenzó en los pies. En su enfermedad no buscó a Jehová. ¿Qué hubiera pasado si Asa hubiera buscado a Dios en su enfermedad? Hubiera sido sanado. Porque ahí está claro, ¿por qué se murió? Porque no buscó al Señor. Entonces quiere decir que cuando buscamos de Dios, tenemos el beneficio de la salud. Cuando usted busca de Dios, hermano, usted está aportando para su salud, para su salud, para su sanidad. Si es que tiene alguna necesidad en salud, y si no, lo que hace es conservar la buena salud. Cuando buscamos de Dios, y si lo buscamos antes, como compartimos al principio, antes, porque si seguimos todo lo que hemos compartido, entonces lo buscamos antes de, si lo buscamos continuamente con todo nuestro corazón y nuestra alma, hermanos, ni siquiera vamos a tener que enfrentar la enfermedad, porque así es como Dios trabaja, porque su presencia nos estaría sanando o nos estaría guardando más bien de la enfermedad. Entonces es muy importante que busquemos siempre al Señor también para vivir en salud o para ser sanados. Ahora, hermanos, no cometamos el error de olvidarnos del médico divino y apoyarnos en el hombre. Dice que este rey, él se enfermó de los pies, pero en su enfermedad
Él no pensó primero en buscar de Dios, sino que ni siquiera se acordó de Dios, sino que salió corriendo para donde los médicos. Y los médicos no lo pudieron curar porque la enfermedad era grave. Si hubiera corrido hacia el Señor, primeramente hubiera corrido a buscar de Dios. Y aquí yo no estoy diciendo que no vayan donde el médico, no le estoy diciendo eso. Pero piense un momento, si la mayoría de las veces, cuando usted tiene alguna necesidad, no corre primero a donde los médicos y no donde el médico divino. Y cometemos el gravísimo error. Pero si somos constantes en buscar de Dios, ni siquiera vamos a tener que correr, porque Dios nos mantendrá en salud, Él nos guardará. Pero hay que buscarlo de verdad, hay que buscarlo de verdad. Es que a veces pensamos que con una media buscadilla, entonces tenemos todos los beneficios de Dios, pero bíblicamente hay que buscarlo de todo corazón, con todo nuestro ser. Es una búsqueda intensa de Dios y constante. Es darle verdaderamente ese primer lugar al Señor. No cometamos el error de olvidarnos del médico divino y apoyarnos en el hombre. Ahí mismo en 2 de Crónicas 16, en el versículo 7, dice: en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, al rey de Judá, vino al rey Asa y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y luego le dice: los etíopes y los libios, que eran otros pueblos, no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová cuando los enfrentaste a ellos, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y le dice: locamente has hecho esto. Hubo un momento donde este rey Asa cambió su forma de vida y dejó de buscar de Dios o de buscar a Dios y comenzó a apoyarse en el hombre. Y le pasó primero cuando tuvo que enfrentar a los enemigos en la guerra, porque el pueblo de Israel o el pueblo de Judá tenía que enfrentar a muchos enemigos en guerra. Pero si ellos estaban buscando de Dios, aunque el ejército enemigo fuera muy numeroso y ellos fueran pocos, Dios estaba con ellos y ellos ganaban la pelea, ellos ganaban la guerra. Y para ganar las guerras hay que buscar de Dios, hermanos. Toda batalla que usted enfrente, para ganarla, busque de Dios. Es más, no dejemos de buscar de Dios. Así cualquier batalla que haya que enfrentar siempre está ganada. Pero el rey Asa tuvo un cambio en su actitud y comenzó a apoyarse en el hombre. Entonces, en un momento dado, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, en un momento dado que tenía que enfrentar a un enemigo, a un pueblo enemigo, que era más bien inferior a otros que ya ellos habían vencido cuando buscaban de Dios. Entonces buscó a otro rey. En vez de buscar de Dios, buscó a otro rey para que lo apoyara en la guerra contra ese enemigo. Se apoyó en el hombre, se apoyó en el brazo del hombre, y esa fue su caída. Y entonces aquel pueblo se le escapó. No pudieron ganar esa batalla. Pero esa misma actitud la tuvo cuando se enfermó. En vez de buscar a Dios como tenía que buscarlo, de todo corazón y con toda su alma, se apoyó en el brazo del hombre y le dio prioridad a los médicos y se olvidó de Dios. Y a los 2 años, puñillo de polvo, hasta ahí llegó el rey Asa. Entonces, cuando nosotros buscamos de Dios, tenemos el beneficio, y rescato uno más aquí, tenemos el beneficio de la sanidad y también tenemos el beneficio de la victoria. Tenemos el beneficio del triunfo, de ser ganadores. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque dice la palabra que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero eso es si lo buscamos de todo corazón. Y concluimos con el versículo que comenzamos, Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, entonces, creamos, como la canción, creamos, y crea usted que usted obtendrá todos estos beneficios de Dios si usted lo busca de todo corazón. Pruebe a Dios, hermanos, pruebe a Dios, pruebe que su palabra es verdad, pruébelo. Creamos verdaderamente que Dios es galardonador de los que le buscan. Vean todos los beneficios que mencionamos. Entonces, solo para repasar, primero, la búsqueda de Dios, indispensable, fundamental para todo hijo de Dios. ¿Cómo debemos buscar al Señor? Con corazón
todo el corazón y el alma, toda la disposición, mente, voluntad, emociones. Con humildad, humillados, reconociendo nuestra necesidad. ¿Cuándo debemos buscar al Señor? Continuamente, temprano, antes de que lleguen las dificultades. ¿Qué beneficios obtenemos? Su presencia con nosotros, paz por todas partes, santificación, saciedad del alma, prosperidad, salud y victoria. Amén. Gloria al Señor. Dele una alabanza a Dios, que es bueno. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias por estar con nosotros, por misericordia, gracias. Gracias, Señor. Te honramos, te glorificamos.